Amigos de BPI TV, al momento, desde la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, responderá a una solicitud realizada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Al momento inicia parte de esta sesión, escuchemos parte de las intervenciones. En la medida que van llegando los casos, pues bueno, la reservamos para la directiva y la cumplimos todos sin excepción, ¿no? Sin excepción, incluyendo a la diputada Adriana Pichardo, a la diputada Yajaira Castro de Forero y al diputado Winston Flores, que van a tener responsabilidades específicas. La Comisión de Sistema Político y Sistema de Administración de Justicia queda a cargo del diputado Juan Miguel Mateus. La Subcomisión de Descentralización a cargo del diputado Juan Pablo Guanipa. La Comisión de Derechos Políticos y Asuntos Electorales a cargo de la diputada Gabriela Arellano, así como la comisión especial que ha pedido la plenaria que designemos, es una designación especial de la plenaria, para el tema de fronteras y corredor humanitario, también va a quedar a cargo de Gabriela Arellano, de Gaby. Bueno, pero yo le digo Gaby y ustedes me pelan los ojos. De Gaby Arellano. La diputada Milagros Eulate va a asumir la comisión de estudio de la reforma del Código Orgánico Procesal Civil. La comisión de asuntos policiales queda a cargo de nuestro diputado Franklin Duarte. La comisión de seguridad ciudadana a cargo de la diputada Delsa Solórzano. Los integrantes de la comisión, de las comisiones, los iremos anunciando progresivamente, pero en principio, y falta designar jefe de fracción la Comisión de Drogas y Terrorismo, que siempre estuvo a cargo del diputado José Luis Pirela. Entonces, o nos regresan a Pirela o... Y falta la comisión que presidía la diputada Mariela Magallanes. Entonces tenemos dos subcomisiones aún por designar. En consideración la propuesta que les traemos la diputada Arellano y yo, si están todos de acuerdo, aprobado. Adelanto de una vez que en la Comisión de Seguridad Ciudadana, además de Franklin y Yajaira, me va a estar acompañando Juan Requesén, que se va a incorporar con nosotros y que ya estamos trabajando los dos proyectos de ley que leyeron ayer en la plenaria. De los 30 proyectos que vamos a aprobar este semestre, son 2 de nosotros y ya los tengo bastante adelantados ambos para que los discutamos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Okay? ¿Cómo? 3 proyectos entonces que nos tocan. El de amnistía lo tenemos que hacer tú y yo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Corredor humanitario, expone la vicepresidenta de la comisión, Gaby Arellano. Permiso. Buenos días, Arellano. Bueno, como compañeros, como ustedes hayan visto, desde el pasado 30 de enero, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos trabajado todo el tema ya de manera oficial del desplazamiento forzoso que hay en nuestro país, y quiero venir a traer un informe a la opinión pública y a esta comisión de todos los oficios que se han hecho antes de este 30 de enero pasado y después de este 30 de enero, y dónde estamos hoy en el avance de todo este trabajo que se ha hecho en Naciones Unidas con el gobierno de Brasil y con el gobierno de Colombia sobre este problema que se agudiza minuto a minuto en nuestras fronteras de miles y miles de venezolanos que huyen de la hambruna que hay en nuestro país. Quisiera, con su venia, señora presidenta, hacer presente este informe que va a ir acompañando de mi intervención la mañana de hoy. El joven. Vale destacar que esta propuesta del corredor humanitario no nace de Venezuela. Esta propuesta del corredor humanitario sale del Parlamento colombiano, del trabajo que tienen los parlamentarios tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, después de las alarmantes cifras que han venido incrementándose en el mes de mayo, junio, julio, y ellos previniendo todo lo que iba a suceder con el tema de la propuesta fraudulenta de constituyente. Ellos ya estaban alertando al Ejecutivo Nacional en el Estado colombiano de lo que iba a ser el impacto de miles y miles de venezolanos.
Aquí nosotros tuvimos el honor de estar en la plenaria del Senado el pasado 17 de agosto, cuando el Senado de manera unánime, todas las fracciones parlamentarias del país hermano de Colombia solicitaban, pedían la activación de estos protocolos internacionales y la vocación del presidente Santos de esta crisis humanitaria. Vale destacar que desde la Casa Nariño hubo cierta resistencia a estos temas. Primero se trabajaban con disimulo y se decía que no habían números alarmantes para hablar de desplazados forzosos. Pero luego del 30 de julio y especialmente luego del 15 de octubre del 2017, las cifras incrementaron de estar pasando por nuestras fronteras. En el caso de Colombia, entre 10.000 y 12.000 personas pasaron a estar pasando, de estar transcurriendo y saliendo de nuestro país 35.000 personas. Vale destacar que Colombia tiene tres clasificación de los venezolanos que ingresan. Hay un venezolano que los estándares migratorios de Colombia lo establecen como el péndulo, que es el venezolano que va, compra medicamentos, compra medicinas y vuelve a Venezuela, que de ese que sale diariamente se refiere a un 45-50%. Hay otro venezolano que usa Colombia como tránsito, que es los venezolanos que salen en esos buses, la mayoría de ellos por tierra, hacia Perú, hacia Ecuador. Vimos hace unas últimas horas imágenes de nuestros propios hermanos que ya tienen meses fuera de nuestro país, recibiendo a decenas y decenas de otros compatriotas que lamentablemente han salido. Luego tienen la clasificación de los venezolanos que se quedan en Colombia, que ya ayer el Estado colombiano reconoce que no es una cifra de 550.000 venezolanos que están en Colombia, sino ya oscilan, según cifras oficiales de Colombia, entre 700.000 y 870.000 venezolanos registrados, notariados y clasificados en territorio colombiano. Nosotros tenemos unas cifras cercanas a 1.200.000 venezolanos que están viviendo en territorio colombiano. Estas cifras evidentemente siguen alarmándose, siguen subiendo. Vale destacar el reconocimiento al director de Migración Colombia, el doctor Cristian Kruger, que se ha abocado desde el día 1 a este trabajo, y del defensor del pueblo colombiano, quien ha hecho también todos los oficios, no solamente en la frontera colombo-venezolana, en el Táchira, sino también en Paraguachón, en el Arauca y en todo el eje de esos 2.200 kilómetros que dividen a Colombia y Venezuela, que lamentablemente esta incertidumbre política que hay en nuestro país ha agudizado este tema. Luego de todo este trabajo que se hizo en Colombia entre el mes de agosto, septiembre y octubre, comenzamos toda una campaña informativa en territorio nacional que logró la aprobación unánime de la Asamblea Nacional, donde establece el 30 de enero exigencia, solicitud a las Naciones Unidas del corredor humanitario en la frontera. Vale destacar que el corredor humanitario, el gobierno ha tratado de vilipendiar y hablar de nosotros estamos solicitando una injerencia militar, un ataque a la paz que vive nuestra nación. Y aprovecho la oportunidad para responderle a esos voceros y en especial al señor Jorge Arriaza, que esta semana estuvo en Naciones Unidas y decía que en Venezuela no hay crisis humanitaria, que en Venezuela no se mueren los venezolanos por hambre y que lo que está pasando en el puente Simón Bolívar en la frontera entre Venezuela y Brasil es que son brasileños que entran a Venezuela y son colombianos que ingresan a Venezuela, cosa que es totalmente falsa. Están las muestras, están las pruebas, cómo miles y miles de venezolanos lamentablemente huyen de nuestro país, y estas cifras generan un impacto en la vida del Estado colombiano y la vida del Estado brasileño. Nosotros solicitamos el corredor humanitario porque tenemos casi 3 años exigiendo que ingrese la comida y la alimentación en Venezuela, que sería un canal humanitario que depende de un permiso de quien está hoy en Miraflores, pero que se ha negado a reconocer la crisis, a aceptar la cooperación internacional. Es por eso que acudimos a los protocolos de las Naciones Unidas para establecer estos campamentos en territorios colombianos y brasileños en primera instancia, para dar asistencia médica, asistencia alimenticia, asistencia social, porque miles de venezolanos que salen hoy de nuestro país salen con una caracterización que hoy oficialmente ACNUR, la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas, reconoce que en Venezuela hay desplazamiento forzoso. ¿Por qué hay un desplazamiento forzoso? Porque los venezolanos que salen con un temor fundado, es decir, con miedo a morir
de hambre en nuestro territorio, miedo que no tienen comida para darle a sus hijos, miedo porque si se enferman o tienen alguna patología se mueran en unos hospitales, o miedo porque una bala perdida o algún ente de la inseguridad te vuelves víctima en los distintos estratos sociales, porque lo que pasan por nuestra frontera no son ni la clase A ni la clase E excluyente, al contrario, son todas las clases, son todas las religiones, son todos los estratos, son todos los partidos políticos, porque en las últimas semanas Migración Colombia ha tenido unas cifras importantes de cómo altos funcionarios de ministerios, altos funcionarios, escoltas, órganos de seguridad, de funcionarios como Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez, como mismo Miraflores, están saliendo, huyendo y pidiendo condición de refugiados en la frontera, porque hasta ellos tienen temor de vivir hoy en nuestro país. Esas cifras están oficiales y la Iglesia Católica ha hecho un trabajo extraordinario, en especial nuestro Monseñor Víctor Ochoa y nuestro Monseñor Moronta del Táchira, Monseñor del Norte de Santander y Monseñor Víctor Ochoa, que hoy casualmente está el funcionario de más alto nivel del Vaticano en San Cristóbal, en la frontera, como es Monseñor Parolini, que es un hombre que ha trabajado muy agudamente la crisis venezolana y hoy está evidenciando en nuestra frontera, hoy, mientras que yo estoy hablando acá, está en nuestra frontera verificando todo este informe que ha entregado la arquidiócesis de Cúcuta, con cifras exactas de cuántos venezolanos comen en territorio colombiano, cuántos venezolanos comen gracias a Cáritas Internacional en territorio brasileño. Es decir, la Iglesia Católica, Naciones Unidas, Cruz Roja, está abocada a este desplazamiento forzoso y vale destacar que tanto el Parlamento colombiano, el Parlamento venezolano y el Parlamento brasileño han hecho todo el trabajo y todo el oficio para que estos protocolos, pero depende del señor Santos y depende del señor Temer, es decir, presidente de la República de Colombia y presidente de la República de Brasil, que se activen estos campamentos y estos protocolos que establece la ONU y establece específicamente el capítulo de ACNUR en cada uno de estos establecimientos de la ONU. Vale destacar que luego del trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional, que hemos hecho varios diputados, no solamente quien les habla acá, el diputado Juan Requesén también ha evidenciado lo que se está sucediendo en la frontera, el diputado Ezequiel Pérez y el diputado Franklin Duarte, quienes somos todos del Táchira, representamos al Táchira y vivimos el tema de la frontera en carne propia, pero que hemos agudizado y hemos visibilizado esa tragedia que viven nuestros hermanos, que el pasado, toda esta presión, toda esta campaña, toda esta información que hemos hecho dentro y fuera de nuestro territorio, el pasado 8 de febrero, el Santos haya reconocido lo que desde mi punto de vista quiso evitar, quiso ocultar, pero que la realidad sobrepasó sus capacidades, que fue reconocer la necesidad y la urgencia de activar los protocolos de Naciones Unidas y activar lo que establece los protocolos internacionales y reconocer que hay una crisis humanitaria en nuestro país. Y reconocer que lo que sucede y el desplazamiento de miles de venezolanos tiene un impacto a Colombia. ¿Por qué un corredor humanitario? Primero porque al activar los protocolos que tiene la ONU, no es un impacto económico para los estados receptores, es decir, Colombia y Brasil, del gasto del presupuesto de la nación, de lo que hoy está pasando, que los hospitales de nuestra frontera, de los países hermanos, tengan que recibir, caso Colombia, casi 4.000 venezolanos al mes en los hospitales de la frontera y aproximadamente entre 1.500 y 2.000 venezolanos en los hospitales de la frontera con Brasil. Eso que se gasta por la atención de venezolanos es dinero que el presupuesto de la nación de Brasil y Colombia tiene destinado para atender a colombianos. Si se activa el corredor humanitario, si se activan estos campamentos, queda a disposición presupuestaria del fondo que tienen las Naciones Unidas para refugiados establecer el gasto económico para atender a los venezolanos y no seríamos una carga como lo somos hoy para Colombia y Brasil, económicamente ese impacto que estamos siendo un gasto todos los venezolanos que ingresan a estos países hermanos, sino que las Naciones Unidas establecerían estos protocolos que dejan muy claramente y deja la administración. Y además evitaríamos la propagación de epidemias que se están extendiendo por nuestra frontera. La difteria, la malaria, el paludismo, en el caso de Brasil, son cifras alarmantes que se están viendo en todo el estado de Roraima, en toda la zona de Boavista y que han llegado hasta las capitales de la República del pueblo brasileño, este estado amazónico que ha combatido por su realidad geográfica y su relieve y sus características climáticas todo el tema del paludismo y la malaria durante las últimas décadas, pero que por la irresponsabilidad de quienes hoy gobiernan Venezuela, estas enfermedades endémicas, estas epidemias que se han propagado en toda la frontera del estado Bolívar con el estado Roraima de Brasil, han elevado las cifras de aproximadamente casi un 40%
de miles y miles de brasileños que han sido infectados por esto. Al activar estos corredores humanitarios, estos campamentos serían los receptores del venezolano que va ingresando a estos territorios y le harían primero un análisis, un examen físico de cuál es su calidad, si tiene alguna patología lo atenderían y si tienen alguna problemática evidentemente también serían con las respuestas que establece la ONU. Pero también un impacto de seguridad social, porque muchos de estos venezolanos que están llegando a estos territorios por la necesidad, por la urgencia, por la agonía que se está viviendo, ellos, algún porcentaje muy mínimo, está cayendo en eventos delincuenciales, que ha incrementado, lamentablemente, esto es una realidad, las cifras de inseguridad, las cifras de robo en los estados fronterizos de Brasil y de Colombia con Venezuela. Si hay estos campamentos, si hay estos equipos profesionalizados de la ONU en nuestra frontera, ni se propagan las enfermedades que lamentablemente hay en Venezuela, ni se incrementan los gastos de salud que son hoy para los países hermanos y sobre todo se hace la contención al ingreso de estos venezolanos y se le da oficio, trabajo a estos venezolanos que caerían en calidad de refugiados. Vale destacar que el gobierno de Brasil el pasado 12 de febrero, el presidente Temer, estuvo en el estado de Roraima, llegó hasta la ciudad de Boavista y se hizo presencia y verificó con todo su gabinete, con todo su tema ministerial, toda esta crisis, todas estas cifras que hoy les estamos a ustedes ofreciendo y reconoció también el presidente Temer, aunque tardío, pero oportuno y aplaudimos en la Asamblea Nacional que haya un reconocimiento del Estado brasileño de una emergencia humanitaria, de una crisis humanitaria y que requieran de la activación de lo que establece nuestras Naciones Unidas. Es por eso que también celebramos que el pasado 13 de febrero en la reunión del Grupo de Lima se estableció la necesidad, la solicitud que todos los gobiernos que integran el Grupo de Lima soliciten a Naciones Unidas, soliciten a la Organización de Estados Americanos la activación de este corredor humanitario que, vale destacar, y aquí hago un alto importante, no es una solución para la crisis que vivimos los venezolanos, es un paliativo a la emergencia, es un paliativo a la urgencia de miles y miles de venezolanos que hoy mueren por grupos irregulares que son los que gobiernan en las fronteras venezolanas, que mueren por la hambruna que azota a la gran mayoría de nuestro territorio, que mueren por la ausencia de políticas de salud en nuestros hospitales y que prefieren sacar a sus recién nacidos a países hermanos a colocarles una vacuna, cosa que hace unos años atrás era algo normal, gratuito y de fácil adquisición para cualquier ciudadano venezolano. Es por esto que todo este trabajo que se ha hecho, que se ha evidenciado ya oficialmente hoy, 28 de febrero, por el gobierno colombiano, por el gobierno brasileño, demuestra en esta última semana el trabajo de la canciller Holguín, con quien mantenemos información diplomática de alto nivel, tanto la presidencia de Delsa Rodríguez en la interparlamentaria, donde que ha hecho todo un trabajo en la interparlamentaria, donde ha evidenciado toda la violación de los derechos humanos y toda la evidencia de la crisis humanitaria, ha hecho que la diplomacia y la Cancillería de Colombia y la Cancillería de Brasil se aboque como prioridad, como política de Estado de estos dos hermanos a atender y dar la ayuda humanitaria. Vale destacar que el día de ayer, oficialmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos solicita a todas las instancias internacionales activar la ayuda humanitaria, que pasa por un canal humanitario que ingrese la comida y el alimento a territorio venezolano y un corredor humanitario que se active en nuestras fronteras para atender el tema sanitario, el tema alimentario y el tema de seguridad social. Es decir, no es excluyente la activación de un canal humanitario con un corredor humanitario, son complementarios. Una cosa depende de Nicolás Maduro, lamentablemente, y la otra, como lo es el corredor humanitario, no depende de quien hoy es el responsable de esta hambruna, de que miles y miles de hermanos, y vale destacar, y cierro con esto, miles de nuestros hombres de las Fuerzas Armadas deserten de las Fuerzas Armadas, salgan huyendo de nuestro territorio, de los cuarteles, porque también ellos mueren de hambre por la hambruna y la narcodictadura que hoy lamentablemente oprime a nuestro pueblo venezolano. Insisto, cierro con esto no es una solución al problema, esto es un paliativo y una respuesta inmediata a la emergencia y a la urgencia. La solución es un cambio de gobierno, la solución es que volvamos a la Constitución, la solución es que este país tenga libertad, que tenga producción y que vuelva al reencuentro de estas fronteras y estos puentes y estas imágenes que le han dado lamentablemente la vuelta al mundo, que nos comparan hoy con Siria y países en guerra, sean fotos e imágenes de miles y miles de venezolanos
ingresando a nuestro país, no solo por las fronteras terrestres, sino también por nuestro puerto internacional aéreo más importante, y que vuelva este país de encuentro que tanto vale y que no siga esa fuga de talento, esa fuga de capital y esa fuga de problemas que también se ha convertido Venezuela para el hemisferio y para el continente. Así que, mi querida presidenta, colegas diputados, este trabajo, que ha sido un trabajo desde la Asamblea Nacional, desde la institución que recoge la legitimidad de origen y de desempeño, hoy le da respuestas a las soluciones más inmediatas, a la atención sanitaria, que es lo más urgente, y a la situación alimentaria, que son las dos cosas que el pueblo todos nos piden, y desde la Asamblea Nacional se le están dando respuestas inmediatas, rápidas, oportunas, y seguiremos trabajando hasta ver la activación de estos campamentos, que con todo el trabajo que hemos realizado y las respuestas que ya de manera digital, por correo electrónico, cartas y oficios nos han hecho los altos comisionados de ACNUR y el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, están en todo el protocolo y en todo el tránsito diplomático que esto requiere, pero nosotros haciendo toda la presión y todos los oficios para que sea rápido, porque entre menos tiempo se activen estos corredores, más hermanos nuestros mueren de la tragedia que vive Venezuela. Si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, estoy para dárselas, queridos compañeros. Vamos a hacer las preguntas al final, porque la doctora Ortega está corta de tiempo. Gracias. Queremos agradecer y felicitar a la doctora Gaby Arellano, de verdad, por todo el trabajo extraordinario que ha hecho. Gaby, de verdad que estamos muy orgullosos de ti, de tu trabajo y del trabajo que ha hecho todo el bloque del Táchira en este sentido, porque realmente ha sido impresionante. Y usted dijo, vicepresidenta, una frase que creo que nos tiene que marcar a todos cuando concluyó. Nos hemos convertido también en una fuga de problemas, y son cosas que nosotros tenemos que resolver a lo inmediato. Damos la bienvenida a la doctora Luisa Ortega Díaz. Doctora Ortega, es un verdadero gusto tenerla acá con nosotros. Las luces, por favor, para que podamos ver bien a la doctora. No importa. Exacto. Ok, ¿así está bien? Doctora, es un gusto tenerla acá con nosotros en la mañana de hoy. Queremos nosotros destacar desde la Comisión de Política Interior que no es la primera vez que usted está acá. Lamentablemente en esta oportunidad no puede estar físicamente, porque bueno, por razones que el país bien conoce. Destacamos que en el año 2016 usted rindió cuentas ante la Asamblea Nacional y pudimos establecer que hoy se está llevando a cabo para investigar hechos en nuestra Venezuela que deben determinar a los responsables. Nosotros queríamos hacer esta sesión con usted, doctora, para hacerle formal entrega en este momento, una vez que concluya, por supuesto, su derecho de palabra, de toda la documentación que nosotros tenemos, que hemos recabado para contribuir a las probanzas del caso que lleva abierta la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, y también queremos conversar con usted algunos aspectos sobre el caso de la masacre ejecutada por órdenes del presidente y los altos mandos militares. Fui destituida en un acto arbitrario que colocó al Ministerio Público de rodillas al Ejecutivo. Y eso pretenden hacer ahora con el Parlamento también. Sin Parlamento no hay democracia. Y pretenden también arrasar con el Parlamento. Tiene que convertirse en la principal consigna que rija nuestras acciones, en el marco de un objetivo común que nos movilice y articule los esfuerzos de todos. Construir desde nuestros espacios alternativas para propiciar un cambio que adecentre víctimas del AMPA, donde los hogares venezolanos puedan desarrollarse y superarse con trabajos dignos. Para ellos, repito, la unión de todos los venezolanos es fundamental. Esta tiranía ha llevado al país a la ruina y a la miseria, y lamentablemente hoy se erigen como los salvadores de la Venezuela, argumentando una supuesta guerra económica. Y nunca explican en qué consiste la guerra económica. Esas son excusas para mantenerse en el poder. Eso es lo que quiere el gobierno, mantenerse en el poder, no salir de ese estado de confort. Por esta razón he venido ejerciendo acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos. A 15 a 2017, de las cuales 505 personas
fueron ejecutadas en el marco de las OLP. También se denunciaron tortura, juicios militares a civiles, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades que están documentadas con evidencias. Una de estas fue la relacionada con la Operación Romero, por su responsabilidad en este hecho. Expuse las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana en mi denuncia ante la Corte Penal, pues la muerte de 131 venezolanos el año pasado durante las protestas es una consecuencia también ejecutado Óscar Pérez y 6 ciudadanos más a manos de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. Esto fue una operación desproporcionada, ejecutada con armas de guerra, y además los masacrados estaban rendidos, por lo que se les debió. Por cierto, que en Venezuela ya no hay organismo ante el cual acudir. El usurpado Ministerio Público, el usurpador que está actualmente en ese cargo, lo que hace es defender y proteger al gobierno, no a las víctimas. Asimismo, la Defensoría del Pueblo no existe. Entonces, ustedes tienen que constituirse en una instancia para la recepción de denuncias de violaciones a los derechos humanos y seguir impulsando ese trabajo que vienen haciendo de protección a las víctimas, acompañamiento a las víctimas. El trabajo que hagan ustedes en este momento es muy importante para el... Por eso es importante hacerle seguimiento a estas acciones, a las obras y muchas acciones que están hechos que están ocurriendo en Venezuela, y tenemos acciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de abril, que ahora están montando otra extraño fraude ahí para Venezuela. Mi deseo es trabajar con ustedes, decirles que me pongo a disposición, no solamente con todas las evidencias que tengo, con todo el trabajo que he venido haciendo, sino también en cualquiera. Todos los medios de comunicación social del país, la doctora Naremi Silva, la secretaria de la Comisión, ver sino una obligación cívica continuar este trabajo con usted, porque así lo dictan nuestras instituciones y lo dicta nuestra Constitución. Liberiana muertos quedando identificados como el supervisor jefe Andrew Gárate, quien luego fue identificado como colectivo, es decir, que queda en evidencia en esta acta policial que este señor tenía doble identidad y que con la identidad falsa superficial, dado de alta inmediatamente. Comisionado Hansin Jesús Jiménez del FAES, herida de arma de fuego rasante en pierna izquierda, dado de alta inmediatamente. Supervisor jefe Escalona Florencio Ramón, adscrito también al FAES, herida de arma en el antebrazo, rasante con salida en la clavícula, dado de alta. Supervisor jefe Ramírez Merchán Freddy, herida por arma de fuego a la cabeza. ¿Ah? Tiros de gracia en la cabeza. Entonces, esta acta yo creo que pone varias cosas importantes de manifiesto. Antes de que usted nos responda, le quiero dar la palabra al diputado Juan Requesens, que también tiene algunas opiniones que emitir. Bienvenida a la diputada Milagros Sánchez Eulate. Bueno, tejidos por la Fuerza Armada Nacional, el desplazamiento de la guerrilla colombiana hacia suelo venezolano es algo público, notorio, comunicacional, cómo operan, cómo extorsionan, cómo tienen campamentos y funcionan, en este caso, sobre todo en el eje del estado Táchira y en el eje del estado Apure. Nosotros mismos hemos venido anunciando algunos hechos y acontecimientos en cada uno de nuestros estados, las amenazas al sector productivo del país, las amenazas a la clase política, y cómo además en el puente internacional Simón Bolívar y en este caso en el puente Ureña, en suelo venezolano se les están entregando pasaporte venezolano, y esto hace que Venezuela además represente, de toda la amenaza que representa para el hemisferio occidente y los países democráticos, además representa una amenaza más producto de la coyuntura internacional que vivimos en la lucha contra el terrorismo. En Venezuela, lamentablemente, producto de una política del gobierno, no hay separación de poderes. Esto no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, doctora fiscal, doctora Ortega, hay un tema importante. Esto ha sido un comportamiento sistemático del gobierno. Las violaciones en materia de derechos humanos,
permitir la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en nuestro país. El narcotráfico, los asesinatos, la persecución, las torturas, las descalificaciones. Esto se ha convertido en una política del gobierno y no del 2017 para acá. Lo vivimos en el 2017, lo vivimos en el 2014, lo vivimos en el 2013, lo vivimos en el 2007, en el 2008, lo vivimos en el 2002. Hemos visto cómo el gobierno sistemáticamente ha venido estableciendo una política en función de cercenar los derechos humanos de los venezolanos, de promover el cerco institucional y de, a partir de la represión, acabar con la disidencia. Hace 15 años, doctora Ortega, quizás el gobierno tenía el barril del petróleo en $150 y producía 3,5 millones de barriles de petróleo diarios, lo que permitía crear esas cortinas de subsidios y, sin embargo, estoy convencido que Nicolás Maduro es el principal responsable de estas violaciones sistemáticas. Ha hablado de Padrino López. Ahí tenemos una encrucijada. La reconciliación nacional en un momento de transición es fundamental, pero ¿quiénes de esos que hoy ocupan las altas esferas del gobierno son y debemos señalar nosotros en caso de las denuncias internacionales que usted viene haciendo y que vienen haciendo distintos actores en el país? El caso de nuestro compañero diputado Julio Borges, quien ahora, en este momento se encuentra haciendo una gira internacional en su casa, y Guevara, que hoy se encuentra lamentablemente en la casa del embajador de Chile de manera forzada, o sea, como nuestro compañero Gilbert Caro, o muchos diputados que han tenido que irse, o sea, un estudiante universitario que sale a protestar por la beca universitaria. Muchísimas gracias. Compañeros, la doctora Ortega tiene poco tiempo, entonces les voy a agradecer que hagamos las preguntas más cortas para que ella pueda escucharnos a todos. Doctora, tiene usted la palabra. Sí, me gustaría un poco compartir las inquietudes y las denuncias del diputado, que comulgo con muchas de las cosas que usted está señalando. Esto hay que seguirlo denunciando. Y ustedes son una tribuna demasiado importante. En el mundo entero, más importante que cualquier espacio es el Parlamento. Y nosotros tenemos que articular, y vamos a ver qué otras acciones implementamos conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el que está en el exilio. Tenemos que articular varias acciones, porque es importante. Nuestra unión, nuestra articulación es el mayor riesgo que enfrentará el gobierno criminal. Y nosotros tenemos que insistir en esto, que estamos frente a una nueva forma de genocidio. Esta es una forma moderna de genocidio, y eso hay que denunciarlo ante el mundo, que el mundo lo vea así, que el mundo vea que esta es una nueva forma. Aunque tiene unos rasgos del nazismo, porque vean cómo la cultura de Joseph Goebbels se ha implementado en Venezuela, distorsionar la información y mandar mensajes, mentiras a personas con más de 3 órdenes de captura y más de 10 homicidios que se conozcan. Tal es el caso de ese aparente funcionario policial que perdió la vida, que tenía 3 órdenes de captura y que estaba siendo procesado por 10 homicidios. Entonces, esto es sumamente delicado. Esto nos evidencia que no es que estamos frente a un Estado militarista, un narcoestado, sino que dentro de las filas de los cuerpos de seguridad hay personas con prontuarios policiales, lo que dice de su actuación. Así como recientemente yo vi un video donde aparece Valentín Santana, que tiene 3 órdenes de captura. ¿Cómo es posible que constituyen un obstáculo? Y de eso se trata. El Estado debe funcionar de esa manera, con contrapesos. Entonces, por eso es que es importante que esta actividad del día de hoy se haya dado. Yo de verdad agradezco a ustedes, a la directiva y a todos los diputados esta oportunidad, pero tenemos que continuar en este trabajo. Y sobre todo, en las instancias internacionales, exaltar el trabajo que viene haciendo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Ministerio Público, que yo también en cada espacio que voy siempre destaco el trabajo que ustedes vienen haciendo, especialmente la Comisión de Política Interior, porque tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos. Gracias. Pruebas con los responsables de todo el caso de Odebrecht y todo el caso de malversación de fondos de altos jerarcas, exactamente en qué
procedimientos se encuentra toda esta investigación y exactamente en qué instancias internacionales se espera una resolución para el pueblo de Venezuela. Estas preguntas para responder sobre todo, señora fiscal, a los medios de comunicación, a los pocos medios de comunicación que hoy existen en nuestro país que puedan dar respuesta a estas dudas que tienen miles de venezolanos hoy y que en la Asamblea Nacional queremos primero combatir eso que usted muy bien caracterizó, que es una campaña sistemática de mentiras por parte de la narcodictadura que a veces convierte falsedades en verdad. Y quisiéramos saber de su mano ese trabajo que usted lleva hoy ya 7 meses en esta condición de exilio, exactamente cuál es la condición de toda esta investigación, de toda esta denuncia y en especial... Voy a referirme primero al tema de Odebrecht. Brasil tiene todas las pruebas del hecho, absolutamente todas las pruebas que comprometen no solamente a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Américo Mata y otros, a Jaime Eltrudi y otros tantos que, por cierto, que Jaime Eltrudi nosotros estando en Venezuela logramos procesar y logramos congelar algunas cuentas que tienen Andorra. También entregamos algunas de estas pruebas a España, de Arietis, que es una de las empresas relacionadas con Diosdado Cabello. Y el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, que está en el exilio, tiene en sus manos las pruebas del antejuicio de mérito que nosotros consignamos a los fines de que se pronunciara sobre la orden de captura internacional contra Nicolás Maduro. Muchas de estas evidencias las tenemos, la mayoría las tenemos en nuestras manos, ponemos a disposición de ustedes, bueno, no solamente dentro de Venezuela, sino también quienes se ven forzados a salir del país, ya sea porque son perseguidos o porque la propia crisis económica, que el poder adquisitivo no les permite adquirir los insumos de primera necesidad, los elementos básicos, o que también tienen problemas de salud y en Venezuela no pueden ser tratados porque no existe la posibilidad. También vamos próximamente a dirigir una comunicación con ocasión al pronunciamiento que hizo la Asamblea Nacional respecto al corredor humanitario. No solo un mismo discurso, que todos tengamos una misma línea y una misma orientación. Cuando nosotros logremos eso, nosotros habremos derrotado el gobierno.